en atención a los temas que se discuten. Los 11 temas, eran 13, son 11. Ahora, lo que se hizo fue materializar ese planteamiento que la dirección del diálogo lo había acogido, y van a crear 12 mesas temáticas con 37 integrantes por cada mesa. ¿Cuánto? 37 integrantes por cada pueblo. mesa. Cada mesa tendrá, multiplique 12 por 37, a ver cómo le sale. Pero espérate, cada mesa tendrá, tendrá un número máximo de 37 integrantes. Y ahí van a estar la representación de la fuerza. Un número absoluto, porque asigna se distribuyó de los partidos tanto. Por el peso de cada partido, si el partido grande. Eso fue lo que discutieron ayer. ¿Cuántos votos va a tener cada quien en cada mesa? Pero es un número máximo, porque si el partido no puede ir de los 5, van 3, el máximo. Llega a 35. ¿Le dieron $5 eso mañana para no mandar a nadie? Para mandar a todo el mundo ahí. Entonces, ustedes se imaginan lo que va a costar cada tema. Bueno, son 12 porque se incluyeron, son 11 porque se incluyeron 2 temas, porque eran 13 con el de la modificación de la ley de partidos, pero ahora pienso que por el número de mesas son 12. Se quitó la reforma fiscal. Exactamente. La reforma fiscal se sacó de ahí. Yo creo que lo importante es eso. Lo importante no es eso que estamos comentando ahora, sino lo importante es lo que trascendió ayer, porque por primera vez ayer yo veo de manera seria o de manera determinante el planteamiento de la reforma fiscal. Yo hasta ayer no lo había escuchado. Y eso surgió del diálogo cuando Paliza cuando se da a conocer, pregunta una de las dirigentes del sector industrial, qué pasa con el tema de la reforma, el proyecto de reforma, porque evidentemente que el tema de la reforma fiscal, el pacto fiscal, junto con el relativo a la modificación de la Constitución de la República, son las dos cuestiones fundamentales, son los dos nudos gordianos que están en discusión. Lo otro es lo otro, y eso se verá, pero lo que necesita consenso fundamentalmente es ese tema de la reforma, el pacto fiscal, y lo de la modificación a la Constitución de la República, si el gobierno se interesa o sigue interesado en que eso se apruebe ahora, en que eso se acuerde. Ahora, ¿cómo surge? De manera tangencial, porque no es que el gobierno lleva a la mesa el tema, no, es que una de las representaciones de la clase empresarial pregunta por el tema, y entonces es cuando se da la noticia del día, que es la noticia que algunos diarios de hoy jerarquizan, y es que el presidente de la República en persona va a contactar a las diferentes fuerzas sociales, políticas o económicas para discutir directamente con los representantes de esas fuerzas el pacto fiscal, que no será en el marco del CES. O sea, el gobierno le comunicó ayer, y es un cambio de opinión que llama la atención, porque una de las cuestiones que motiva la convocatoria del CES es la reforma. ¿En la reforma? Incluso, por lo que se ha contemplado, se ha acordado o se ha consignado en la Agenda Nacional de Desarrollo, que hablaba del tema del pacto eléctrico, de la reforma fiscal y demás, uno entendió siempre, como lo fue para el pacto eléctrico, que el escenario indicado, casi obligatorio, sería el escenario del CES, el escenario del Consejo Económico y Social, pensaba uno, pero el gobierno decidió ayer, o comunicó ayer, es posible que lo haya decidido antes, sacar el tema de ahí. Y que el presidente lo va a asumir él en persona, discutiendo con la clase política, con la representación del sector económico, con la parte social, con la parte que tiene que ver con esto, porque es un asunto que no solamente debe tener o debe contar con el apoyo de la fuerza política, que es la que finalmente lo aprueba en el Congreso de la República, sino que es una cuestión que tiene que tener algún tipo de apoyo social para evitar que se nos presente en el país lo que se presentó en Colombia. Ya tenemos experiencia en eso. Una tarea difícil, Dani. Es difícil, pero porque socializar eso con los partidos de oposición no va a ser fácil. Ya de hecho, ya ellos han adelantado que no. La prensa dice la prensa trae incluso una declaración bastante, desconsiderada, pero son de las cosas que se van a ver y que vamos a escuchar. Domínguez Brito, que es un precandidato presidencial del PLD, dice al país que el presidente no tiene moral para procurar reforma en este momento. Me imagino que por el tema que ha surgido de los Pandora Papers. Pero lo que digo es,
Pacheco dijo antes de ayer en el Congreso, que ahí comencé yo a entender por dónde viene el asunto. Pacheco dijo en el Congreso, no, lo del presupuesto aguante, lo que parece es que se está esperando una reforma fiscal y que se va a aprobar antes de que pasemos el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año 2022. O sea, lo que me está diciendo esto, lo que yo infiero a partir de estas informaciones, es que el gobierno tiene una posición o adoptó la postura firme de promover y que le aprueben el proyecto de reforma fiscal ahora. Entonces yo no sé, y debo decir que no lo sé, qué tan avanzado está esa gestión que el presidente haya hecho ya con la fuerza política, con los sectores sociales. Porque no dieron fecha cuándo va a comenzar. No, pero me imagino que cuando eso se dice, se determina, a lo mejor el presidente ha avanzado cosas que yo no la domino. Pero hay que decir que si es así como hoy estoy yo infiriendo a partir de estas cuestiones objetivas que están ahí, hay que decir que el presidente ha asumido una posición muy valiente, que hay que tener mucho valor para asumir ese proyecto como lo está asumiendo ya el gobierno y el presidente de la República, y solo hay que desearle suerte al presidente. Nosotros aquí, Oscar fundamentalmente, y yo que hemos hablado mucho de este tema, hemos sido partidarios de que aquí hacía falta una reforma hace mucho tiempo, que el presidente Medina no la hizo cuando a lo mejor convenía más hacerla y no quería arriesgar su capital político en ese momento. Pues ahora le toca al presidente Abinader y va a tener que arriesgar o perder parte de la popularidad que hoy le reportan las encuestas, porque evidentemente que este tipo de cosas es odioso. Yo pienso que el presidente ya lanzó el pistoletazo y parece que nunca ha parado. Lo que se estaba buscando era los mecanismos, dejarlo. En primer lugar, yo creo que, al igual que ha señalado mi compañero Dani, del sábado se ve como el domingo va a ser. ¿Es así? Desde el sábado se ve cuando el domingo va a ser bueno. Bueno, yo no digo la palabra bueno, se ve los albores, la situación. ¿Por qué? Porque mire, el gobierno como tal no ha dejado de trabajar este tema. Lo que pasa es que hay momentos y hay momentos, y hay planteamientos y hay planteamientos. Inclusive en un momento dado, el efecto exterior tiene sus influencias. Lo que pasó en Colombia hizo que eso se parara ahí en un momento dado. Pero nunca se ha dejado de trabajar, porque la clave de todo esto tampoco es anunciarlo y ponerlo sobre la mesa, es que involucra eso. Y ahí es que está la batalla de las batallas. Pero lo más importante, creo, es que es evidente que va a poner sobre la mesa su capital político el presidente Abinader. Es evidente que el gobierno del PRM va a decidir eso. Pero déjenme decirle, es que tampoco hay otra alternativa, porque es también un salto al vacío pensando hacia el futuro. Y fíjense ustedes que los discursos tanto del ministro de Hacienda como el director de presupuesto nunca han quitado de su vocabulario el tema de este proyecto. Creo que ahora, al buscar ese consenso directamente con los líderes, es un poco como para decirles de lo que se va a producir, pero creo que es un inicio. Ojalá que pueda verdaderamente abarcar cambios trascendentales que siempre se han necesitado y que se pueda enrumbar el país por un mejor sendero a partir de hacer las cosas como deben, mínimamente como deben de hacer. He visto mucha gente ya dando ideas, opiniones. La economía no se maneja sobre lo que usted piensa y poner un control aquí, porque el que hace esos controles tiene que hacer el siguiente cálculo. Siempre buscan sobre la base del que más tiene. A veces hay medidas que lo que te genera es pérdida, no te genera los suficientes ingresos tú tomándolo. Ya aquí existen muchos ejemplos. Entonces, creo que es oportuno que se haya tomado, por lo menos políticamente hablando, la decisión de anunciarla, de ponerla sobre la mesa y de marchar adelante. Cuando el presidente anunció en su discurso de primer año de aniversario, o del primer aniversario, las reformas a las que convocaba el país, y luego se dijo lo del CES y todo eso, yo dije que ahí solamente buscaba una cosa, que era realmente la reforma fiscal. Yo lo pensé. Desde el principio no hay otra cosa que buscar. Todo lo demás son reformas encaminadas y que se están discutiendo en otros escenarios. Lo único nuevo que hay, como tal, que se sabía que existía, porque incluso lo nuevo es entrecomillado, porque está en el Plan Nacional de Desarrollo, en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, o sea que es un tema pendiente hace 10 años. Pero lo único nuevo realmente en la agenda, que no se estaba discutiendo, era la reforma fiscal. Fíjense que lo único que se sacó de ahí
por la reforma fiscal. Así mismo. ¿Por qué? Porque lo otro se mandó a comisiones de 37 gente. Si usted quiere que algo no se conozca, haga una comisión bien grande. Para que eso para que eso duerma ahí en el sueño de los justos. La de la reforma policial. Por ejemplo, eso no va para ningún lado. Ninguna de esas reformas que están en manos de esos 37 genios y genias que estarán discutiéndolo, eso va para aparte. ¿Qué pasó? Que el presidente se dio cuenta y el gobierno se dio cuenta que el escenario ahí no le favorecía para la reforma fiscal. No la podían colar. Perdóname, ¿sabe cuántos son los miembros de la mesa temática? En total, 444. Ahí comen mucho pastelito, mucho Compañero, jugo. 444 gente. Ahí será mucho dinero, mucho buen menú en pastelitos, jugo, Óyeme, pisita, pero hasta sanduchito, en agua. Botellita de agua. ¿Para eso que va a dar eso? Bienvenido sea el que le da su negocito con eso. Se manejará por el CES, imagino, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense que lo único que, evidentemente, el gobierno se dio cuenta de que no iba a poder colar en ese diálogo la reforma fiscal. Y la sacó. Porque en pasada reunión se esbozaron los términos generales de la reforma fiscal. O sea, el gobierno lo colocó en un documento. Lo saca ahora porque se dio cuenta que no iba a poder colarlo ahí. ¿Qué está haciendo el plan B? Bueno, que el presidente lo asuma. Yo no sé hasta qué punto eso tendrá mucho recorrido. Porque no importa que sea el presidente, ningún liderazgo político, o sea, el PLD ya lo dijo, no va a sumarse a eso. Lo dijo ayer, en una reforma fiscal de tema de gobierno, asuma su reforma. Asúmanla y pásenla. Ni la fuerza del pueblo está en lo mismo de hace tiempo, no transige con ese elemento. Y el liderazgo económico y empresarial y social, vamos a ver hasta dónde llega en la compañía del gobierno. Hay una parte que lo pudiera apoyar en algunas cosas, pero condicionado. Por ejemplo, el sector empresarial ya ha hablado de la necesidad de implementación del pacto eléctrico primero. Elementos del pacto eléctrico como la tarifa ya se están colocando sobre la mesa. O sea, ahí hay un costo también político para el gobierno. Tendrá que asumirlo para poder contar eventualmente con ese apoyo que sería muy coyuntural. O sea, ellos tienen los votos, el PRM y sus aliados tienen los votos en el Congreso para pasar su reforma. Sí. Habrá que ver hasta dónde se la juegan políticamente. Yo ratifico, esto yo lo hago como un análisis. Yo ratifico mi posición. No conozco el proyecto. Conozco algunos elementos del proyecto. Pero no lo conozco per se, con el perdón del señor de la DGC. Pero sería, digamos que, yo entiendo que hay una necesidad de incrementar en al menos 3% del producto la carga fiscal. Yo lo creo. Lo creía antes, lo creo ahora, lo voy a creer mañana. Eso va a implicar sacrificio para todos. Y lo que sí he dicho, que el gobierno lo que no debe es intentar vender la mentira de que eso no va a afectar a la clase media ni a los más pobres, no va a afectar a todos, incluyendo a los que menos pagan, aunque tú le hagas transferencia después para mejorar su calidad de vida. Aunque tú le digas, mira, si yo te estoy dando 1.500 pesos en la tarjetita, te voy a poner 2.000, pero lo vas a afectar de entrada, porque va a haber incremento en cosas que ellos consumen a diario, y va a afectar a una clase media que es la que acaba siempre pagando todo. Porque es además la que no recibe compensaciones. El que tiene mucho dinero se compensa, incluyendo con offshore, por ejemplo. Porque tú tienes la forma de establecer arquitectura financiera para eso. Entonces sí, tú lo cargas, pero siempre hay forma de que el que tiene puede ayudarse. El que está en el medio, que esa base política que llevó a Abinader al gobierno, esa base política se va a afectar. Y lo que hay es que vender el mensaje de la necesidad del sacrificio actual, de la coyuntura actual, y trabajar en mejorar el gasto público, que no ha mejorado en nada, con muy poca cosa, porque de hecho hoy veo en la prensa un tema del incremento, más bien el deterioro del sector eléctrico, incremento en las pérdidas, incremento en la nómina, incluso. Un artículo que publica Bernardo Castellanos, un experto en el sector. La nómina en monto sí, pero en personal no. Bueno, pero ¿qué importa? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Es la cantidad de gente o la cantidad de dinero que tú pagas? Dinero. Pero de lo que se trata es de la calidad del gasto. De la calidad del No es de gasto, eso que estamos hablando, de la calidad del gasto. Pero además entonces tuve por otro lado un departamento, un decanato de la UAS, que es un ejercicio de descomposición del presupuesto. Hay un sobrante de 112 millones de pesos que no se han gastado en gasto de capital. El gasto de capital hasta ahora en el gobierno es un 7%, en lo que va de año.
7% y 93% en gasto corriente. Es una calidad de gasto. Entonces hay necesidad de gastar mejor. Hay que incrementar los ingresos, pero hay que gastar mejor y el gobierno tiene que enfocarse en su discurso en esa parte. En la necesidad que tenemos desde hace años de esta reforma que no se ha hecho y que bueno, ya llegó el punto de no retorno, hay que hacerla ya sí o sí, porque si no las consecuencias de no hacerla pudieran ser peores, y en el mensaje de que se va a gastar, y no solamente el mensaje de que se va a gastar mejor, sino gastar mejor y mostrarlo como tal. Pero no le vendan el mensaje a la clase media de que no va a pagar estos platos rotos. Lo va a pagar, lo vamos a pagar. Y va a implicar un sacrificio para todos, sin excepción. Sin excepción. Aquí desde el más pobrecito hasta el más rico va a pagar algo. Los pobrecitos siempre tienen la forma de compensar al gobierno. Los ricos se la buscan y se ayudan. La clase media no. Nosotros nos jodimos. Que estemos claros. Pero es lo que toca. Y cuando toca, toca. Porque lo otro es peor. Ese debe ser el mensaje del gobierno. Y yo, igual que Dani, reconozco la valentía del presidente. Hay que ser valiente para tirarse esto ahora, porque es difícil la jugada, puede tener consecuencias. Hay que apoyarle en la necesidad de la reforma. No conozco el detalle. Ya el detalle lo veremos, que se apoya, que no se apoya, pero la necesidad de la reforma eso es innegable. Hay que acompañar al presidente en este proceso. Pero su intención de que lo acompañe el liderazgo político y social, la veo dudosa. Pero no creo que nadie se monte en ese barco. Ya ayer hay una serie de preguntas que hacía Brache del CONET sobre como dice Luis, el time. Decía, bueno, pero dan los tiempos, porque tampoco los empresarios conocen la reforma, nosotros no la conocemos. Por eso decía que yo no sé cuánto ha avanzado el presidente en el sentido de que a lo mejor ha logrado socializar con algún sector del país el contenido de la reforma, no la conocemos. Brache decía, bueno, y estaremos a tiempo de hacer que la reforma pueda machar con el presupuesto. Pudiéramos aprobar la reforma que aún no se conoce con el proyecto de presupuesto que cursa en el Congreso de la República y que ya se anunció la creación de una comisión bicameral para avanzar en el tema del proyecto de presupuesto. Hoy estamos a 7 del mes de octubre. Va a lucir como muy apresurado, como muy forzado la discusión del tema, aunque se saque del CES. Evidentemente que el presidente que ha decidido sacar esto del CES es porque en el CES se sabe que se va a tomar mucho tiempo. Si meten ese proyecto para discusión en un grupo de 444 gente, imagínese usted lo que puede pasar. En el 37 sale. Exactamente, en el año 37 sí, puede salir. Entonces, lo que va a ocurrir, me imagino yo, y sigo entrando en la parte de la especulación, de la conjetura, lo que va a ocurrir es que el gobierno va a abreviar y que el presidente directamente, supongo que en compañía de su equipo económico, va a invitar a su despacho, o él va a ir directamente a discutir con los sectores que entienda que deba discutir la propuesta de reforma. Es importante que esto se acompañe de un proceso de comunicación fluida por parte del gobierno. Me explico. Antes de que la gente comience a hacer interpretación o a hacer cálculo de cosas que le han dicho, de que si la reforma viene así o viene asado, que el propio gobierno le pueda explicar, incluso hasta en un discurso si fuera necesario, del gobierno explicándole al país qué es lo que pretende, decirle a la gente por qué tenemos que sacrificarnos, cuáles son las pretensiones del gobierno con los recursos que va a generar, cuál es el monto de recursos que el gobierno entiende que hay que buscar con este proyecto de reforma, qué pudiera pasar en el país si la reforma no se diera. Yo creo que es un asunto demasiado simple entenderlo, para que la gente entonces no comience a hacer especulación o para que los partidos políticos de oposición que ya han anunciado su rechazo, no dejarle el escenario solo a los opositores frente a esto, que el gobierno tenga la iniciativa de compartir con el país de manera formal, este es el proyecto de reforma que el gobierno está planteando. En la reunión anterior, que fue la segunda reunión del CES que se lleva a cabo, el presidente del gobierno dejó saber a través del consultor jurídico, tenemos el proyecto listo y lo vamos a traer, no lo quisimos traer antes de esta reunión, lo vamos a traer, finalmente se decidió no llevarlo, pero si el proyecto está listo, yo creo que sería inteligente de parte del gobierno, que tiene mucha gente sabia ahí, que le presente formalmente al país y le diga, señores, este es el proyecto de pacto fiscal, de reforma que el gobierno está planteando y vamos a defenderlo por esto y por aquello, porque si no se aprueba tendremos estas consecuencias. Lo que quiere el gobierno, pero hay
oficialmente que darlo a conocer. Oscar dice que el gobierno tiene los votos suficientes para pasar la reforma en el Congreso, con los votos de los aliados. Pero recuérdate, Oscar, que los aliados fueron hasta las elecciones. Ya la fuerza del pueblo no es un aliado. No, pero yo no me refiero a la FUPU. Ah. No me refiero a los demás aliados. Don Freddy. No. Y había, Yo sé que ustedes no están ahí ya. Don Freddy. Y había, Se retiraron Se ya, retiraron le sacaron ya. la alfombra. y habían aliados que en las elecciones estaban de aquel lado. Me refiero a los aliados reformistas, me refiero a los aliados Y de los ahora partidos están de este pequeños. Ellos consiguen los votos. Para pasar ese proyecto, el gobierno no tendrá mayores problemas si quiere pasarlo, incluyendo ausencias concertadas. No, porque ese tipo de proyectos, casi como la modificación de la Constitución de la República, generan situaciones donde los votos se consiguen. Claro, Se consiguen los votos. se consiguen, eso no... Y hay gente experta en esa materia de buscar los votos. No, y además En esos casos específicos, si el modificación presidente- constitucional Freddy y no reforma tiene fiscal. razón, él está hablando de casos que estaban en las elecciones de otro lado y ahora eso ha venido no, cambiando. además, si el presidente se mete en algo así, es para sacarlo. El presidente no puede Fracasar. puede fracasar en eso. Depende Si el de- presidente se mete, lo consigue. Claro. Ahora, perdóneme, Freddy, el tema estaría en cómo logramos que después de conseguir la aprobación política, porque los votos en el Congreso de la República Exactamente. aparezcan, el tema es cómo manejar la cuestión para persuadir a la población. La aprobación social. Eso, Ujú. la, Porque esos votos la no están. licencia social. Esos son los votos que no están. La licencia social es la parte peliaguda de esto y entonces uno espera, a partir de lo que yo planteo, que el gobierno inicie temprano el trabajo para que pueda convencer o persuadir a los ciudadanos, sobre todo la observación que Oscar hace y que comparto, del impacto que esto tendrá en la clase media, porque la gente, a los sectores de mayor vulnerabilidad, el gobierno le tiene programas focalizados, le mete el dinero a través de la tarjeta de solidaridad, a través de bono luz, a través de bono gas, la ayuda en las escuelas con el almuerzo o el desayuno,